Así que le agradezco y le doy la bienvenida, y además le reiterarle mi disculpa por el retraso que tuvimos para incorporarnos a esta mesa. Tuvimos fallas técnicas que también nos obligó a retrasar un poquito. Así que Abel Barrera, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días, un gusto saludarles a toda la audiencia de Rompevientos, igualmente del equipo de trabajo en el que tú estás al frente. Pues mira, comentarte que la situación de Guerrero como un estado pobre en el sur de nuestro país, se siguen remarcando las partes más sensibles de la vida comunitaria, es decir, la pobreza que se profundiza más. El último informe del Coneval ubica a Cochuapa el Grande como de los municipios más pobres del país, y lo sorprendente fue que coloca a Acapulco, la ciudad de Acapulco, como el lugar donde hay mayor población de familias pobres a nivel nacional. Ahorita no tengo la cifra, hablaba más de 126,000, parece, familias. Entonces, quiere decir que ahora este polo de desarrollo, el polo turístico también, se ha hundido en el fango de la pobreza. Era el único que le daba imagen y proyección a nuestro estado por ser un lugar paradisiaco. Sin embargo, hoy la violencia arrastra no solamente vidas humanas, sino también a las familias hacia el fango de la pobreza. Eso es lo grave, ¿no? Es decir, que ahora pues estamos ya en una situación pues contraria a lo que aspirábamos, ¿no? En el sentido de que no solo Acapulco fuera el polo de desarrollo, sino que hubiera más polos y que hubiera más comunidades en mejores condiciones de vida, pero resulta que no, más bien la pobreza jaló a todos y nos arrastró a la gran mayoría de guerrerenses. Entonces, es una situación grave por la pobreza, pero al mismo tiempo por la extensión de regiones donde los grupos criminales han tomado el control del territorio, de los cabeceras municipales. Te hablo de la región de Iguala, donde continúan los asesinatos, las desapariciones, una violencia que no para desde la desaparición de los 43 estudiantes el 26 y 27 de septiembre del 2014, y pues que es muy grave. O sea, imagínate, Iguala, que es el epicentro de la tragedia nacional, aún ahí no ha cicatrizado ninguna herida de los casos de desaparecidos, no solo de los 43, sino de los otros desaparecidos de Iguala. Entonces, hablamos de zonas del silencio, Iguala, en la zona norte, Tierra Caliente, donde los municipios están sometidos bajo el yugo de la delincuencia organizada. Ha habido también asesinatos de actores políticos en esa región. La parte serrana que atraviesa todo el estado es una región convulsa, donde está disputada por grupos de la delincuencia. Hay varios grupos que están peleando ahí. Entonces, y no digamos la zona centro, donde el estado de Chilpancingo, digo, la capital del estado, Chilpancingo, pues en verdad es una región también tomada por grupos de la delincuencia. Ya hablábamos de Acapulco, la Costa Grande. Se salvan un poquito lo que es la Costa Chica, donde hay población indígena y afromexicana, y la montaña. Pero eso no quiere decir que estemos libres de la violencia. Al contrario, hemos registrado casos de feminicidios que están a la alza, y lo que sucedió en los últimos meses del 2021, los casos de matrimonios forzados de niñas indígenas, que es una práctica que se ha ido pues explayando en varias comunidades indígenas de los municipios de Metlatono, Cochuapa,
Xalpatláhuac, Tlapa, Alcozauca. Es decir, que pues ahora la situación de pobreza obliga a que los padres establezcan alianzas matrimoniales fijando un precio por pues la entrega de su hija a niños también de 50,000 hasta 300,000 pesos. Entonces, un panorama, pues por más que uno quiera tener ojos pues, de éxito, de logros, por más la vista nos ciega en el sentido de que pues estos nubarrones de la violencia y de la pobreza nos obligan a mirar el fango en que nos encontramos y pues tenemos que ver con mucho realismo los grandes desafíos que tenemos para el 2022, Ernesto. Sí, Abel, gracias por este comentario. Abel, alguien de la audiencia pregunta también cómo se llama el libro. Laura Santillán pregunta cómo se llama el libro que acabas de presentar con Luis Hernández Navarro acá en la Feria del Libro en la Ciudad de México. Ah, sí, precisamente se llama Tu nombre que nunca olvido. Está en la página de Tlachinolan que puede bajarse obviamente por este tipo Por internet. por internet, perdón. Y también cuando vayamos a México te vamos a hacer llegar algunos ejemplares impresos para que nos puedas ayudar a difundirlo. Es el último informe, el 27º informe que presentamos el pasado 15 de diciembre, que nos apoyó el compañero Luis y también el representante de la Oficina de la ONU de Derechos Humanos en México, Guillermo, y luego también la compañera Ángela Buitrago. Ya, gracias, Abel. Pues bueno, le vamos a pasar también la liga en redes sociales, se la vamos a compartir. Esta entrevista, charla que tienen Luis Hernández Navarro y Abel Barrera hace unos pocos días que fue acá en la Ciudad de México. Créame, es un masterclass de la historia de Guerrero ayer y Guerrero hoy. Así que ojalá tenga oportunidad de ver esa charla que tuvo Luis Hernández Navarro con Abel Barrera a propósito de este libro, Tu nombre que nunca olvido. Abel Barrera, ahorita que hacías este breve recuento de cómo está la situación en el estado de Guerrero y esto de los matrimonios forzados que ahora tienen pues niñas o adolescentes, no sé, en todo el trayecto de tu lucha política, si habías visto este tipo de situaciones, si se había presentado de esta manera y cuáles son, desde tu mirada, Abel, pues los puntos más relevantes que te han sorprendido y que más preocupan en lo que toca al trabajo que hacen ustedes en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña. En primer lugar, Ernesto, es el tema primero, de los feminicidios, que eso sí nos ha tocado lo más profundo porque estamos hablando de mujeres indefensas, estamos hablando de mujeres que no pudieron ir a la escuela, analfabetas, estamos hablando de mujeres que dejaron huérfanos en esta tierra y que nadie levantó la voz por ellas. Son muertes que se pudieron evitar o asesinatos que se pudieron evitar porque varias de ellas acudieron al Ministerio Público a denunciar la violencia, pero no se les atendió, no se les protegió. Y eso es lo que más duele, porque entonces es algo que uno acompaña y trata de que la autoridad actúe. Sin embargo, las inercias, las burocracias, los trámites administrativos y en fin, todo lo engorroso de una denuncia
impide que se proteja a las mujeres. No hay manera de proteger a las mujeres indígenas en las comunidades. Por ejemplo, ahorita me salto al caso de Angélica, ¿no? La niña que tuvo que huir de la casa de su suegro para no ser pues abusada sexualmente y que tuvo que salir junto con sus padres y su tía de la comunidad por cuestiones de seguridad. Hasta la fecha no ha podido regresar Angélica. Fuimos nosotros a la comunidad a hablar con los principales. También fue la secretaria de la mujer y la presidenta de la comisión estatal. Sin embargo, no se ha podido, porque por otro lado, a pesar de que el Ministerio Público otorgó medidas cautelares para la familia de Angélica, sin embargo, decir que la policía municipal va a hacer recorridos y va a poder establecer pues un cinturón de seguridad a la familia de Angélica, pues es imposible porque la cabecera municipal hacia Joyarreal pues dista de 2 horas y media más o menos, ¿no? Bueno, el hecho mismo del trayecto, la distancia, la falta de personal, de policías, hacen inconcebible porque hay un grupo de policías para el municipio. Tendría que irse medio grupo, no tienen vehículos, es decir, son inoperantes las medidas que se otorgan. Entonces, bueno, también para las mujeres que sufren violencia no se les otorgan medidas, más bien ni siquiera el Ministerio Público toma cartas en el asunto para decir, bueno, esta mujer hay que prevenir que vayan a actuar en contra de ella y mandarle alguna acción directa a la autoridad comunitaria para que notifique al esposo de que no tiene que acercarse a ella. No hay nada de eso. Entonces, eso es lo que más duele porque son asesinatos anunciados. Es decir, que ya presientes que se va a consumar el asesinato, porque no hay formas de protección efectivas por parte de las instancias gubernamentales. Eso es lo que más afecta. Y entonces uno se siente impotente, ¿no? Pues el caso de una compañera desaparecida de Cochuapa, aquí la tuvimos, aquí estuvo, ¿no? Sin embargo, ella le angustiaba de que su niño que tenía en Cochuapa y que lo tenía en manos de la familia del esposo, que habían asesinado a su esposo, le angustiaba bastante de que estuviera sufriendo porque le daba pecho. Entonces se tuvo que regresar. Obviamente regresó pues en la noche, no supimos en qué momento se fue porque estaba resguardada en el hotel, ¿no? Y cuando supimos que se había ido, al irse a Cochuapa a rescatar a su hijo, ahí desapareció. Entonces, esas cuestiones que se nos escapan y que las autoridades quedan al margen, ¿no? Como decir, bueno, pues yo no supe, a mí no me avisaron, o sea, hay un vacío de autoridad tan grande en los casos de feminicidios, en los casos de los matrimonios forzados, que queda uno como con esa sensación de impotencia, de frustración, de desesperación. Decirte, Ernesto, la reunión que tuvimos en el caso de Angélica, que fuimos para que se quedara la familia y Angélica en la comunidad, pues los padres decían, digo, los padres, las personas mayores del pueblo decían, está bien, pero queremos que liberen a los coordinadores de la CRAC que están encerrados. Nosotros decíamos, es que ese tema no nos corresponde, eso es de la CRAC, ¿no? Decían, es que si no, esto no se va a arreglar, ¿no?
Por otro lado, pues había familiares del suegro que está detenido por violación y también decían, pues es que liberen al suegro, o sea, en otra mirada, en otra dinámica la comunidad. Pero por otro lado también nos decían, ¿y saben qué? Los matrimonios van a seguir. Mañana tenemos, ese día estábamos, no me acuerdo qué fecha fuimos, al otro día va a haber se van a consumar 2 matrimonios de niñas. Entonces lo cantaban así derecho, ¿no? ¿Y qué Yo, haces? Delante de la Secretaría de la Secretaría de la Mujer, delante de las instituciones. Y yo les decía, bueno, ¿qué se va a hacer? Pues no se puede hacer nada, ¿no? Digo, en términos de nosotros como una organización civil, obviamente que ahí era para que la autoridad, pues estuvo el presidente municipal, estuvo la síndica, tomaran cartas en el asunto junto con la Secretaría de la Mujer. No se tomó nada. Y es más, tuvimos que regresarnos con la familia, nosotros a Tlapa, pues porque sabíamos que si se quedaban no iba a haber garantías para su papá, su mamá y para la niña. Además, se había ido a corroborar que estaba la puerta dañada, habían ido a su casa en los días en que no estaba la familia a dañar su vivienda. Entonces dices, pues no hay. Pues ese es el escenario, Ernesto. Un sí, escenario desolador, difícil, complejo, donde uno a veces en ese compromiso de ayudar a la gente, pues rebasa pues nuestro quehacer como defensores y defensoras, y a veces pues eso le viene bien a la autoridad, porque la autoridad se queda al margen, y entonces de repente pues hasta estamos como suplantando las responsabilidades que le tocan a las autoridades, y eso es lo más peligroso, porque entonces entras a un umbral donde pues donde la gente espera que uno actúe como autoridad, pero pues no es uno autoridad, ¿no? Entonces es así dice, la situación que vivimos, Ernesto. gracias, gracias, Abel. Pregunta Mayanín Jiménez, ¿y si son costumbres o es degeneración de algunas costumbres? Ya no son las costumbres ancestrales, bueno, las costumbres son dinámicas, no son Sí, sí. estáticas, ¿no? Los tiempos van cambiando, las comunidades también se van adaptando, ¿no? O sea, tienen esa capacidad de adaptación. Algunas para fortalecer su vida comunitaria, otras para debilitar su tejido comunitario. Esto de los matrimonios forzados obviamente no es una práctica comunitaria, es una práctica que se ha individualizado y por lo mismo ha perdido ese sentido de hermandad, de comunitariedad, ¿no? Aquí el dinero es el que manda. Aquí es el pacto entre el padre del niño y de la niña, lo que hace que se consumen estos matrimonios. Entonces, sí se ha desvirtuado, o sea, se ha pervertido, porque ahora es el dinero el que rige esta relación. Y por lo tanto, al haber dinero, automáticamente se siente el esposo y la familia como propiedad pues de ellos, la niña, ¿no? Entonces, eso es grave, porque entonces la violentan, porque entonces se objetiviza, porque entonces se mercantiliza y pues se legitima la violencia contra las mujeres. Entonces, no, eso le decimos que es parte de esas descomposiciones que se viven al interior de la comunidad y que es la violencia contra las mujeres y los matrimonios forzados de las niñas. Y mire, uno de los elementos también para añadir, quiero pasar a otro tema de lo que están trabajando ahorita en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Pero nada más añadirle, pues es como bien señalaba Abel, pues Cochuapa el Grande, el poblado, el municipio, pues más pobre del país, nada más para que usted tenga una idea. Y eso ha implicado pues que mucha gente que vive ahí, jóvenes, pues se tienen que ir, salir del pueblo, irse al otro lado, irse a los Estados Unidos
o al norte del país y empiezan a mandar los que están en los Estados Unidos las remesas y en esto se termina usando parte del dinero. Por eso cuando usted oye hablar de dinero, pues dice, pues no, si es el poblado más pobre, pues ¿de dónde sale el dinero? Pues no solamente de ahí, pero ese es uno de los, pues de las grandes tragedias que se están presentando en un municipio finalmente más pobre, y eso tiene que ver con discriminación histórica que ha tenido los pueblos originarios. Abel Barrera, salió el gobernador Héctor Astudillo. ¿Cuál es el balance que hace el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan sobre pues el gobierno de Héctor Astudillo? ¿Dejó un Guerrero mucho peor, mejor? ¿Cómo quedó ahí? Uno escucha al presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, bueno, es que gobernar Guerrero pues no es cualquier cosa, hay muchos problemas y es muy difícil. Señalaba el presidente, palabras más, palabras menos. Y nosotros decimos, pues si te lanzas a una gobernatura porque quieres ser gobernador, pues y eres gobernador, pues no hay pretexto que valga, hay que hacer el trabajo de la mejor manera posible. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen, Abel? Bueno, pues decir que el lema del gobernador Héctor Astudillo fue orden y paz, ¿no? Parece que así fue. Bueno, pues no, el tema del orden no se logró, o sea, el desorden se amplió más en las regiones donde están los grupos de la delincuencia controlando varios territorios de la zona serrana, de la zona también de la parte central del estado, de Acapulco. Entonces, realmente se colapsó el sistema de procuración de justicia. Así, en esas palabras se colapsó. Sí, porque pues la verdad quedó supeditado este sistema a intereses macrodelincuenciales, ¿no? La salida del mismo fiscal fue causa pues de un agravio a la sociedad guerrerense porque pues hubo una grabación donde el fiscal general habla con alguien pues, del crimen organizado, donde hay una plática donde se trata de mantener estos pactos pues de la impunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues quiere decir que este sistema de justicia estatal realmente pues está atrapado por otros intereses macrodelincuenciales, ¿no? Entonces, esto era imposible que hubiera orden, que hubiera paz, ¿no? Que hubiera respeto a los derechos humanos. No se logró, ¿no? Obviamente que estaba en un momento crítico cuando pues, el conflicto pues, estaba en su mayor auge por las desapariciones de los 43 estudiantes, ¿no? Estábamos a medio año, a casi un año de los hechos, pues estaban tomadas las instituciones, estaban colapsadas igualmente, muchas quemas de edificios se estaban dando. Comparativamente con a los 6 años, pues bueno, no quiere decir que ahora se volvió el orden, ¿no? Simplemente se estancó esta situación en un conflicto permanente, ¿no? Es decir, en una sociedad confrontada, una sociedad empobrecida, una sociedad que está obviamente abandonada por las autoridades. Y bueno, el resultado del mayor pobreza en Acapulco y Cochuapa, los dos polos que se unen,
pues quiere decir que prevaleció la corrupción en esos 6 años, ¿no? O sea, ¿qué pasó entonces? ¿En qué se invirtió? Y con una deuda millonaria, ¿no? Que se dejó, no se pagaban impuestos, una deuda grande por parte que se dejó de parte de los trabajadores por el no pago del ISSSTE, en fin, hubo situaciones muy graves, ¿no? Entonces, creo que es algo que preocupa. Entendemos que pues hubo esfuerzos de querer hacer algo en favor de las familias, de los colectivos, sin embargo, pues no se logró pues establecer un vínculo que le garantizara ciertas condiciones para pues, luchar por la justicia. Entonces es algo grave. El crimen organizado se desbordó, se expresó esto fuertemente en el proceso electoral, hubo pues acciones de violencia en estas jornadas electorales, tanto en la misma jornada del día como en previa y posterior. Es algo que no se ha podido tomar el control. Y Acapulco pues es el epicentro de la violencia y ahora de la pobreza, ¿no? Es una radiografía que en verdad nos habla de una situación de mucha descomposición de las instituciones. Hay que sanear las instituciones, hay que limpiar pues de la corrupción a estas dependencias públicas y sobre todo hay que garantizar la atención a quienes han sido víctimas de la violencia. No se sienten protegidas, no se sienten atendidas, no se sienten cobijadas. Y bueno, con la nueva gobernadora, pues sí, apenas ha cumplido 2 meses, va a cumplir 100 días ahora en enero, pues entendemos que tiene un gran desafío. No le podemos pedir ya resultados, pero sí entendemos que pues hay una instrucción del centro del país de que tiene que poner a elementos del ejército y de la marina, tanto en seguridad pública como con la Fiscalía General, ¿no? Ayer nombraron a la fiscal, que es una eh, pues, mujer que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional, y también hace días nombraron a un marino como secretario de Seguridad Pública en el Estado. Entonces, entendemos que pues sí, van a apretar las tuercas para que se pueda tomar el control de las instituciones. Sin embargo, pues esta medida pues tiene sus riesgos, ¿no? Porque estamos hablando de que se está tomando el control de las instituciones civiles por parte de elementos castrenses y eso siempre tiene sus costos muy altos, ¿no? Por las violaciones a los derechos humanos que se han dado en el pasado y que se siguen dando y que pueden continuar, ¿no? En la impunidad, estos casos en que sabemos que son de tipo federal, pero que de algún modo pues la presencia de autoridades castrenses en estos espacios puede fomentar más la impunidad. Pues sí, y esa es precisamente mi última pregunta, Abel, en materia de Fuerzas Armadas en el estado de Guerrero. Salió Héctor Astudillo, pero le tocaron también algunos años ya de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa en materia de Fuerzas Armadas en el estado de Guerrero, ahí en la zona de la montaña? ¿Cuál es la valoración o el balance a nivel nacional en las propias exposiciones del presidente de la República? Pues además de asignarle un presupuesto muy, muy importante a la Guardia Nacional, pues la presencia ya de Fuerzas Armadas, Marina, Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.
¿Cuál es el balance que ustedes tienen de la presencia de las fuerzas castrenses en el estado de Guerrero? Pues mira, un detalle, por ejemplo, aquí con la pandemia, pues hubiésemos querido que se hubiera invertido un poco más en temas de salud. Solamente se adaptaron 15 camas para pues para los pacientes COVID. Y resulta que, sin embargo, En Iguala, perdón, en Iguala, acá en Tlapa, en en, Tlapa. en Ok, Tlapa, o sea, hablo de la montaña como ok, ejemplo. En la sí, montaña se incrementó, bueno, más bien se instalaron 15 camas para pacientes COVID qué en el año barbaridad. pasado, ¿no? Fueron las 15 camas para toda la montaña, ¿no? De 19 municipios, más de 300,000 habitantes. Son las que atendían a quienes llegaban al hospital. Fuera de eso, pues tenías que ir a clínicas particulares, que es carísimo. Además, pues hay mucho engaño en el tratamiento eh, este, de estos problemas del COVID, ¿no? Bueno, y sin embargo, sí hubo recursos, hubo más recursos para que se pudiera construir eh, un batallón de la Guardia Nacional en la comunidad de Axoxuca. Es decir, eh, no hubo fondos para generar mejores condiciones de salud a la población indígena en el marco de la pandemia, pero sí hubo fondos para poder terminar, porque concluyeron la construcción, no sé de cuántas hectáreas está construido esas instalaciones para la Guardia Nacional, ¿no? Es decir, que ahí vemos que la prioridad está en asignar mayor presupuesto para generar infraestructura en favor de la Guardia Nacional y también asignándole pues varias obras importantes para la administración de Andrés Manuel, del presidente, ¿no? Y en la montaña pues se sigue privilegiando a las Fuerzas Armadas en lugar de generar mayor inversión en comunidades indígenas. No se compara eso, ¿no? Nosotros hemos estado peleando desde hace años que hubiera un programa alimentario especial en contextos de la pandemia. No hay recursos. También hemos dicho que tiene que haber una política en favor de la población jornalera, que son los trabajadores esenciales de la pandemia, y sin embargo son los más discriminados en términos de que no son parte de los programas federales. Bueno, estas falencias son las que hemos señalado, pero bueno, hay prioridades y esas prioridades es ampliar la presencia de la Guardia Nacional en Guerrero. Sin embargo, los resultados en estos 3 años han sido nimios, ¿no? Más bien imperceptibles. No sabemos en qué ha servido la Guardia Nacional para proteger a la población en términos de seguridad, ¿no? Hay varias comunidades, sobre todo las que están en conflictos agrarios, que han pedido la presencia de la Guardia Nacional expresamente y no hay cobertura, no hay presencia, ¿no? Se han dado situaciones de conflictos que se viven entre grupos pues, de políticos y grupos de las comunidades que están enfrentando a grupos de la delincuencia que piden la presencia de la Guardia Nacional y tampoco va. Bueno, y así los conflictos que se han suscitado allá en la Sierra de Guerrero, donde hay muchas familias desplazadas por la llegada de los grupos de la delincuencia. Bueno, la ausencia es mayúscula de parte de la Guardia Nacional. Entonces, es paradójico, ¿no? Hay mayor inversión hacia la presencia, la construcción de instalaciones militares y relacionadas con la Guardia Nacional. Sin embargo,
no hay esta presencia real, es decir, no es efectiva la Guardia en términos de atender conflictos, de por lo menos de distender el clima de violencia que se vive o desactivar los focos rojos del crimen organizado. No hemos visto. Entonces, hay una desfasamiento en cuanto a la inversión pública hacia el ejército y los resultados, ¿no? Y también en cuanto a que, pues vemos que sí se está ampliando y asignando mayor presupuesto para que la Guardia Nacional ocupe estos espacios que está dejando los policías federales y estatales. Sin embargo, lo que ha pasado es que estos espacios los ha ido ocupando el crimen organizado, porque cada día se expanden más, ¿no? Y vemos muy desdibujada a la Guardia Nacional en el estado de Guerrero. Pues vaya panorama, vaya escenario y tremendo desafío que hay para el año 2022 para la nueva gobernadora Evelyn Salgado y para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos presenciado también en otras entidades de la República Mexicana, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, como la presencia de la Guardia Nacional se ha incrementado de manera importante, la construcción pues de cuarteles de la Guardia Nacional. Lo que hace falta es ver pues qué va a hacer la Guardia Nacional, porque prácticamente han sido observadores en lo largo y ancho de la República Mexicana, en lugares donde sí se requiere una intervención mucho más importante. Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, perdón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, sí, perdón, de Tlachinoyan, allá en el estado de Guerrero. Pues siempre un placer y un privilegio tenerlos a ustedes, tenerte a ti como colaborador de este espacio, de este medio de comunicación, de estos medios. Pues siempre un gusto, Abel. Gracias por acompañarnos todo este 2021 y pues los estaremos en comunicación todo este año 2022. Siempre estos espacios, este espacio noticioso estará abierto para ustedes, Abel. Muchas gracias, Ernesto. Igualmente, pues ha sido un gusto ser parte de este equipo tan profesional y comprometido con estos temas, con estas causas. Y desde la montaña, pues nuestro reconocimiento y aprecio por su cercanía, sobre todo por darle voz a estas comunidades no tan apartadas. Y la verdad, pues nos sentimos hermanados. Y desde acá recibe un gran abrazo a todos tu equipo y a ti en lo personal. Y la verdad, estamos muy agradecidos. Un buen año con salud y prosperidad. Esperemos que así sea, ¿no? Gracias, Abel. Un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Gracias. Nos vemos.